Buenos días a todos. El día de hoy tenemos el gusto de tener a la doctora Nideida Ramírez. A quien no conozca a Nid, ella es médico cirujano egresada de la Universidad La Salle. Posteriormente hizo la especialidad de pediatría aquí en el Instituto Nacional de Pediatría. Hizo la subespecialidad de inmunología y alergia aquí también en el Instituto Nacional de Pediatría y posteriormente se super especializó en trasplante de células madre hematopoyéticas en el Hospital de Niño Enfermo en Toronto. Actualmente la doctora funge como médico adscrito de la unidad de trasplante de células madre hematopoyéticas aquí en el Instituto Nacional de Pediatría. Muchas gracias por el apoyo siempre, Nideida. Adelante. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Agradezco mucho que siempre se tome en cuenta la participación de la unidad. Y bueno, el día de hoy me invitaron a hablar sobre las perspectivas del trasplante en errores innatos de la inmunidad. Según yo estaba avanzando, pero listo. Los objetivos de esta plática van a ser hablar del universo de los errores innatos de la inmunidad, los retos del trasplante de progenitores hematopoyéticos en errores innatos y a manera de entendimiento voy a comentarles sobre ejemplos de la aplicación del trasplante en algunas de las inmunodeficiencias o errores innatos más representativos. Entonces, inicialmente todo empezó de manera descriptiva sobre el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, sobre las inmunodeficiencias, en donde, bueno, lo que encabezaba era la asociación de infecciones recurrentes, ¿no? Y pues gracias a estos estudios que se hacían en pacientes en donde existía una frecuencia de infecciones, se empezó a hablar del concepto de una propensión heredada, de un concepto también inmunogenético, a partir más o menos de los años 40, sobre esta susceptibilidad a infecciones. Y bueno, más o menos a los años 40 fue cuando se empezó a dar este acercamiento y ya luego, pues, tanto Ogden como Wiscott empezaron a hablar de distintas entidades que podían ocasionar susceptibilidad a infecciones. Y no, luego no nada más se asoció a infecciones, sino estados autoinflamatorios. Y ya después de la parte teórica descriptiva, pues tratar de ver cuáles eran las causas que pudieran estar ocasionando estos defectos, encontrar después las funcionalidades afectadas de distintos, de las distintas partes del sistema inmunológico y finalmente pues llegar a esos detalles de ver cuál es el defecto genético que pues hoy en día ha sido un avance sorprendente, ¿no? Que ya casi más de 400 genes se han descrito sobre asociaciones con los defectos clínicos inmunológicos. Entonces, estamos hablando que ya ahorita es un universo impresionante de los errores innatos en la inmunidad y que cada uno tiene características muy específicas que lo hace único, ¿no? Y que pues finalmente se tiene que conocer al fondo, entender cómo se manifiesta la enfermedad, entender cuáles son los mecanismos en los cuales hay algún defecto, justo para tratar de dar tratamiento. Y bueno, inicialmente, como comentaba, pues los errores siempre estaban siempre tenían el antecedente de una infección severa, recurrente, ¿no? Pero el rango de esta presentación y de esta infección depende mucho del gen mutado, el tipo de mutación y de otros tantos factores. Varios fenotipos pueden estar asociados a un solo genotipo y varios fenotipos similares están asociados a distintos genotipos. Entonces, y también hay un rol muy importante en la penetracia, ya sea que sea incompleta o la capacidad de expresión de estos genes, ¿no? Entonces, de manera de entendimiento, de abordajes de los pacientes y estudio de los errores innatos, se presenta esta clasificación desde hace muchos años
en donde trata de catalogar las distintas inmunodeficiencias por sus características, ya sea por defectos celulares, humorales, etcétera. Y ya hasta el momento hemos llegado a 10, ya abordando los territorios de los hematólogos. Y bueno, que finalmente esta diapositiva tiene como objetivo, pues, mostrar cuáles serían o en dónde con mayor frecuencia sería la aplicación de la terapia de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas de manera clásica, ¿no? Y de manera en la que ya hay hallazgos en donde hay cura definitiva de la enfermedad. Y entre ellos, clásicamente tenemos la inmunodeficiencia combinada, en donde hay un defecto tanto de células T como de células B, síndromes bien definidos, enfermedades de disregulación, defectos congénitos de los neutrófilos, de los fagocitos, defectos de la inmunidad innata y las fallas medulares. Más o menos para que vean dentro del universo, de este universo de las inmunodeficiencias, más o menos en qué proporción toman lugar las distintas inmunodeficiencias que tienen como característica un tratamiento definitivo que es el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Obviamente, siendo el más representativo, pues los defectos humorales, ¿sí? Humorales y celulares, y bueno, pues seguidos por otros defectos como los defectos congénitos en los fagocitos, defectos intrínsecos de la inmunidad innata. Y es que los defectos de la inmunidad, los errores de la inmunidad, no solamente, y ahora lo sabemos muy bien, se caracterizan por infecciones recurrentes, infecciones severas, por agentes muy específicos, sino que también muchos de estos vienen acompañados de otras características clínicas, como es la autoinmunidad, inflamación grave, enfermedades alérgicas y padecimientos oncológicos. Entonces, es por eso que es necesario, pues, cada vez más el conocimiento de la enfermedad, de su defecto molecular y, pues, genético, ¿no? Entonces, a la mano, pues, están creciendo tanto el número de inmunodeficiencias, como así poder llegar a hacer diagnósticos precisos de mutaciones específicas. Pero también hemos tenido el avance de que tanto en el campo inmunológico como en el clínico, en el genético, pues también en el terapéutico han habido grandes avances. De empezar con una medicina descriptiva, en donde, bueno, posteriormente agregaban antibióticos y después, durante mucho tiempo, era el reemplazo de gamma-globulina. Hoy en día tenemos no solamente la opción de un trasplante de progenitores hematopoyéticos, sino también de dar tratamientos con moléculas específicas inmunológicamente, ¿sí? Así como también terapia génica. Entonces, ahora no solamente pues tenemos grandes avances, sino grandes opciones en la cual pues tenemos que explorar, tenemos que conocer y elegir la mejor opción para cada una de las inmunodeficiencias. Y bueno, esta gráfica muestra cómo a medida del tiempo el avance diagnóstico pues se incrementa exponencialmente, ¿no? Desde el uso del exoma, etcétera. Entonces, entrando ya a lo que es el campo que es de interés el día de hoy, ¿cuál es el objetivo del trasplante? Pues la transferencia adoptiva de progenitores derivados de células madres hematopoyéticas de donador que permita, y esto es muy importante, una reconstitución del sistema inmunológico. Y debemos de considerar el trasplante como una primera opción o la principal opción de tratamiento en pacientes que tienen mutaciones genéticas en las células del sistema hematopoyético, que así conduzcan a una adecuada respuesta inmunológica ante aquellos defectos que ya hemos mencionado en la clasificación. Y bueno, como ustedes deben de saber, en este universo de inmunodeficiencias, cada inmunodeficiencia tiene características clínicas distintas, empezando por el tipo de infecciones,
por el tipo de agentes que están involucrados, agentes infecciosos, como también a que se ven acompañados algunos por reacciones inflamatorias, autoinmunes, y en otros por enfermedades malignas. Entonces, el trasplante debe ser individualizado no solamente por el tipo de enfermedad, sino por la edad, y considerar entonces también las alternativas que tenemos de donadores. Entonces, se vuelve algo como hecho, como si fuera un sastre hecho a la medida, en donde tenemos que también tomar en cuenta los riesgos asociados al tratamiento, los riesgos individualmente de enfermedad injerto contra huésped, de rechazo, de toxicidad, y la propensión a reactivación de infecciones y de adquirir infecciones durante el trasplante. Y esta es la lista que hoy en día está publicada de inmunodeficiencias que definitivamente se considera el trasplante como una alternativa curativa, ¿no? Una alternativa de tratamiento definitivo, en donde pues clásicamente encabeza el SCIT, las combinadas, el granulomatoso, DOC8, y bueno, después tenemos todo este grupo que es el que se considera parcialmente, ¿sí? En donde, bueno, está 1, está 3 de ganancia de funciones, hasta incluyen a ADA, neutropenia congénita, y bueno, esto tiene que ver por sus diversas mutaciones, o sea, diversos defectos genéticos que pueden ocasionar una misma enfermedad, y entonces pues ahí es su variabilidad en la alternativa de cura, y entonces esto pues aplica en todas estas enfermedades que se consideran como parcialmente, ¿no? Y lo que entra como controversia, ¿no? Que todavía no existe suficiente evidencia, existen reportes de casos, hay unos anecdóticos, entonces, bueno, y bueno, hay otros que, por ejemplo, definitivamente la gammaglobulinemia por sí sola no es una indicación de trasplante. Entonces, no hay una receta en la que yo pueda agarrar el libro de recetas, agarrar 2 tacitas de busulfán y un poquito, una pizca de fludarabina, y revolverlo todo junto con células progenitoras para tener células ya completas, sin defectos. O sea, definitivamente ni para la misma enfermedad hay todavía hoy en día un consenso único de cómo se puede trasplantar. Si uno va viendo grupos, empezando por los grupos que tienen mayor acceso a medicamentos, pues tienen distintos protocolos, distintas fuentes, distintas dosis celulares, y bueno, pues ya yéndonos a otros centros como en el que pues también tenemos falta de medicamentos, en donde lo que tratamos de hacer es adaptar todo esto que conocemos sobre la inmunología y el trasplante, adaptarlo a cada uno de los pacientes, ¿no? Entonces, justo en un trasplante de pacientes con un error innato de la inmunidad, pues no solamente tenemos que conocer el defecto de la enfermedad, dónde está la falla funcional, conocer las infecciones que tienen en su momento, en ese momento que presentan, sino que también tenemos que controlar esas infecciones, ese estado inflamatorio que puede ser por sí sola una razón, una causa de rechazo del injerto, sino que también tenemos nosotros que ver en el paciente cuál es su mejor donador, ¿sí? Ya sea un donador 100% compatible, haploidéntico, donador no relacionado, y también tenemos que determinar, según la enfermedad, si utilizaríamos médula o sangre periférica, pero no solamente según la enfermedad, sino los antecedentes de reconocimiento inmunológico, en donde exista un reconocimiento específico HLA, en donde lo vuelve un poco más complejo. Entonces debemos de tomar medidas como de sensibilización, como usar altas dosis, como ser más mieloablativos, como utilizar como fuente sangre periférica, y bueno, pues estudiar muy bien el HLA, en donde sabemos muy bien qué le confiere mayor riesgo, si ser incompatible en B, en DR, y menor riesgo de rechazo de ser incompatible en A. Y bueno, de menor manera, pero que también puede impactar como un estado inflamatorio, es el hecho de que tengan grupos sanguíneos distintos. Y bueno, el diseño, que a veces puede ser un dolor de cabeza, el diseño
de qué inmunoterapia, de qué acondicionamiento implementar, ¿sí? Porque pues según la dosis, es la dosis tóxica a nivel medular, el que lo vuelve de manera no regresiva, que nos pueda asegurar un buen injerto, pero que quizás nos pueda también asegurar una reactivación severa, mortal de las infecciones, ¿no? Entonces vemos que el origen de la sangre puede ser autóloga, halogénica. En autóloga pues se utiliza con modificación genética con el fin de terapia génica. El tipo de donador tenemos hermano gemelo univitelino, hermano idéntico, HLA, otros familiares que puede ser haploidéntico y no emparentado. La fuente que podemos utilizar es médula, sangre periférica o sangre de cordón. En el caso de médula y sangre periférica ha sido algo muy cambiante y ahora, pues antes aplicábamos pura médula ósea en la mayoría de nuestros pacientes con errores innatos, pero hoy en día depende mucho de la enfermedad, depende mucho de la exposición que ha tenido a infecciones activas, si vamos a utilizar médula o sangre periférica. Entonces es más por experiencia de centro, ¿sí? La forma en la que vamos a utilizar. Y sangre de cordón umbilical en muchos de nuestros pacientes pudiera ser una gran opción. Sin embargo, aquí en nuestro país no existe un banco nacional. En el momento cuando existía, teníamos cordones de muy mala calidad, mal caracterizados por HLA. Entonces, pues está en desuso desde hace algunos años, aproximadamente como 7 años, 5 o 7 años. Y bueno, la otra cosa es saber si vamos a manipular o no estas células después de obtenerlas del donador, y la forma de manipular las células puede ser en el laboratorio utilizando perlas magnéticas con anticuerpos monoclonales específicos o dar quimioterapia clásicamente con ciclofosfamida o con alemtuzumab, que se ya, con Campat, en donde, bueno, pues eso es bastante caro. Y bueno, hoy en día en todos los centros lo que se utiliza como manipulación in vivo es la ciclofosfamida. De los acondicionamientos, como brevemente les hablé en la diapositiva previa, podemos tener un acondicionamiento, el cual puede ser mieloablativo, no mieloablativo, reducido o sin acondicionamiento. Y trataré de hablar de esto un poquito más adelante y espero dejarlo claro. Y la vía convencional de administración es intravenosa, pocas veces intramedular, casi no lo hacemos en el centro, en este centro de trasplante, ya que sabemos que las células tienden a hacer el homing hacia la médula, entonces, pues finalmente de manera intravenosa, aunque sí habrá pérdidas de estas dosis celulares a nivel linfático y pulmonar, bueno, pues llegarán a la médula y tratan de hacer su nicho, ¿no? Llegar a su nicho. Entonces tenemos varias opciones como les dije, para obtener las células progenitoras, médula ósea, sangre periférica, sangre de cordón. Y bueno, como características que nos ayudarían a definir es que tanto médula ósea como sangre periférica permiten un injerto mucho más rápido, nos permiten manejar dosis más altas, permite también en muchas de las ocasiones que extraer más células en caso de ser necesarias porque el paciente sigue con nosotros, bueno, el donador puede seguir con nosotros en la mayoría de los casos, puede donar linfocitos también, ¿sí? Bueno, esto de la exposición de metil sulfóxido depende mucho del hecho de si criopreservamos o no, podemos criopreservar cualquiera de estas células. La velocidad de reconstitución inmunológica y en más en pacientes que tienen infecciones que se están con riesgo de reactivación, pues es más rápido, tanto en sangre periférica y como en médula ósea. Hay riesgo, el riesgo de enfermedad injerto contra hospedero, dependiendo el mismatch, puede ser el riesgo de injerto.
Es muy controversial en cuanto al sangre de cordón umbilical, que algunos comentaban que era menor el riesgo de enfermedad injerto contra hospedero. El riesgo de infecciones, pues, se puede considerar alto en una inmunodeficiencia si tarda mucho en hacer el injerto. El riesgo de transmisiones latentes, en este caso, pues cambia, es más bajo en sangre de cordón umbilical, así como la transmisión de citomegalovirus, que es algo, pues, que se ve reducido en sangre de cordón umbilical. Y nuevamente les muestro esta diapositiva ahora a color, en donde vemos algunas de las alternativas que tenemos de uso de mielablación o de acondicionamiento o de intensidades reducidas. Y esto, como mencionaba, va a depender mucho del medicamento, pero de la dosis que utilicemos. Podríamos decir que tenemos muchas alternativas de tratamiento, pero en términos reales, en nuestro país no las existen deficiencias tanto de tiotepa, ¿sí? Que lo recomiendan mucho en el uso de enfermedad granulomatosa, en síndromes hemofagocíticos, en otras enfermedades en donde existe una alta respuesta inmunológica, ¿sí? Treosulfán, que puede sustituir el uso de busulfán y que reduce el riesgo de enfermedad veno-occlusiva y que permite tener un mayor inmunosupresión para evitar el rechazo, pues no es un medicamento que tengamos a la mano. De hecho, facilitaría mucho asegurarnos de que alcancemos niveles sistémicos más que el busulfán, en donde el busulfán depende mucho de la dosis, de tomar niveles posterior a la infusión, que no lo hacemos aquí, no tenemos manera de medirlo, ¿sí? Y bueno, el uso de irradiación corporal, que finalmente hay centros en donde se continúa utilizando, en este centro no lo utilizamos ya hoy en día, sino que nos valemos del uso de estas otras alternativas de quimioterapia, que en fines prácticos nada más tenemos fludarabina, melfalán, que en muchas de las ocasiones es bioral, entonces dependemos mucho de su biodisponibilidad, y el busulfán, que sí tenemos intravenoso, que requerimos de su, hoy en día, de trámites para adquirirlo, tanto la fludarabina como el busulfán, de manera por medio de COFEPRIS, es todo ya algo heroico, pero bueno, se logran obtener y es básicamente lo que tenemos nosotros como herramienta. Históricamente, y déjenme ver si lo tengo en esta, bueno, históricamente la ciclofosfamida junto con el busulfán se utilizaban desde hace como 20 años, se dejó de utilizar tan frecuentemente, pero se utilizaba busulfán ciclofosfamida como única alternativa de acondicionamiento en estos pacientes. Y esto representaba en la mayoría de los casos pues, un acondicionamiento mieloablativo en donde iba a asegurar una adecuada quimera, ¿sí? Sin embargo, con mucho daño endotelial y con mucho riesgo a reactivación de las infecciones. Y bueno, también, bueno, mayor riesgo de enfermedad injerto contra hospedero. Entonces, estos daños que pueden ser ocasionados tanto por el busulfán con la ciclofosfamida, pues ocasionaba mayor riesgo a enfermedades veno-occlusivas. Entonces, se fue sustituyendo la ciclofosfamida por fludarabina, por melfalán y el busulfán recientemente se está utilizando, se está siendo reemplazado por treosulfán justo para disminuir estos riesgos de enfermedad veno-occlusiva. Y sí, existen pacientes que no realizamos ningún acondicionamiento. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, que son excepciones y son casos muy raros en los que se puede hacer esta excepción. Entonces, nada más para que quede claro sobre qué es el acondicionamiento reducido, pues es lo que permite el uso de medicamentos alquilantes, medicamentos que lo que van a hacer es causar mielosupresión, pero la cual es reversible y permite una recuperación, en dado caso que no se dé el soporte de progenitores, una recuperación de en un mes poder empezar a producir células autólogas. ¿Qué pasa con esto? Pues que resultan quimeras mixtas, ¿sí? Que también reduce la reactivación de infecciones, que permite un injerto rápido, ¿sí?
Y bueno, una baja toxicidad hematológica. Sin embargo, las quimeras mixtas en ocasiones pueden tender a ser inestables y pueden haber pérdidas de quimeras. Entonces, en ocasiones encontramos injertos más o menos como en el día 15, día 20, que a los pocos días, 10 días o menos, por reactivación de infecciones, por estado inflamatorio o por la misma falta de supresión medular, ocasionan una falla primaria de injerto. Y bueno, en ocasiones llegamos a tener quimeras mixtas y depende de la enfermedad, la quimera que nosotros necesitamos. En ocasiones, una quimera mixta en una inmunodeficiencia combinada severa es suficiente para reemplazar la función de las células T y que quizás haya una cierta deficiencia de las células B que puede ser fácilmente sustituidas con gamma globulina. Pero hay quimeras en las que yo preferiría, para evitar problemas, como en las enfermedades Wiskott-Aldrich, enfermedad granulomatosa, en las que quisiéramos tener una quimera completa. Si bien se ha dicho que en la enfermedad granulomatosa crónica, con tener un nivel de índice de oxidación adecuado es suficiente, el gran reto es lograr que esa quimera mixta sea constante, o sea, esté estable. Porque si bien sabemos esta tendencia autoinflamatoria de las enfermedades granulomatosas crónicas, pueden ocasionar que esta quimera inestable se pierda con el tiempo, y más siendo que tienen infecciones previas severas como aspergilosis, ¿no? Entonces esto pues es complejo. Cuando llegamos a tener esta quimera mixta, tratamos de disminuir la inflamación, las infecciones, pero pues el estado inflamatorio, las células pueden ocasionar una respuesta inflamatoria severa y ocasionar la muerte, ¿no? Llegar hasta una hemofagocitosis. Y lo mismo pasa con Wiskott-Aldrich, ¿no? Una quimera mixta puede ocasionar aplasias medulares y pues bueno, esto se vuelve un resultado pues totalmente difícil de manejar, ya que se tendría que retransplantar a este paciente, ¿no? Y en el caso de una terapia mieloablativa, el régimen consiste, o los agentes que se utilizan, el objetivo es destruir las células hematopoyéticas, en la cual conlleva a una pancitopenia profunda, ¿sí? Que esto no pudiera ser reversible si no se da un soporte de células progenitoras hematopoyéticas, ¿sí? Entonces, pudiera ser en algunas instancias fatal si no existe una infusión de células hematopoyéticas. Y bueno, tenemos las no mieloablativas que ya les comenté. Y bueno, más o menos esta es la sinergia. Esta es en la tabla del tiempo en la que nosotros cuando acondicionamos a un paciente, pues se infunde, se da el tratamiento con un alquilante, con medicamentos mielotóxicos, justo para permitir inmunosupresión, permitir espacio, ¿sí? Y bueno, pues lo que va a hacer es que más o menos en el día 4, 6, ¿sí? Es cuando notamos una reducción de los neutrófilos hasta llegar al día 10, 12, 15, en donde esperaríamos en este tiempo que tuviéramos el injerto de las nuevas células de los neutrófilos principalmente, que muestre una alza en su cantidad y ya considerarlo como injerto. Y como les decía, pues bueno, este modelo es de hace 20 años, ya pocas veces lo utilizamos, aunque sí puede ser útil, sobre todo, por ejemplo, en las neutropenias severas, en donde hemos visto que el no ser mieloablativo pudiera condicionar a una quimera inestable y posteriormente una falla de injerto. Bueno, estos son otros más ejemplos que pudiéramos nosotros tener. Entonces vemos que hay muchas variaciones de acondicionamientos. No existe, o sea, existen guías que tratan de unificar el tratamiento, la guía europea, pero sin embargo, es la europea, no es la que utilizan todos los centros, ni los mismos centros europeos utilizan, en donde pues lo que trata de dividir aquí y hacer
hacerlo como un consenso, es decir, bueno, mi ablativo es usar busulfán y fludarabina en las dosis de 160 miligramos, junto con seroterapia y profilaxis, ¿no? Y tenemos las reducidas, que si se fijan, bueno, pues son los mismos medicamentos, solamente que a dosis distintas, según el uso de busulfán, que se utiliza unas dosis reducidas, que nosotros tenemos una base, en base, lo usamos en base a peso, ¿sí? Y lo reducimos con unas tablas que se llaman de Honolulu, que lo que hacen, bueno, es tratar de reducir esta toxicidad. Sin embargo, la única forma de saberlo es ver que realmente esté en 60 miligramos por hora, por ejemplo, en esta que es reducida, por litro, la dosis que se encuentra a nivel de sangre, y si encontramos más, pues entonces en ese momento tenemos que reducir la dosis que se está infundiendo al paciente para no ser mielablativos. Y así la contraria, ¿no? A veces la dosis que nosotros estamos dando pudiera decir que es mielablativo, pero en realidad está por debajo de 90 miligramos hora por litro y que entonces le estamos dando reducida y no estamos siendo completamente mielablativos. Les mencioné sobre la enfermedad veno-oclusiva. Esta enfermedad es una complicación secundaria a la obstrucción de sinusoides hepáticos, ¿sí? Principalmente, aunque también tenemos pulmonar, y que se caracteriza por la presencia de hepatomegalia, hepatodinia, ictericia, ascitis, falla hepática, falla renal y falla orgánica. Se pierde la integridad de los sinusoides, como mencioné. En ese momento hay una infiltración de células rojas, un desprendimiento de las células endoteliales, un estado en el que vamos a ver aquí procoagulante, inflamatorio, de vasoconstricción que llega a la formación de coágulos como tal, obstrucción centrilobular. Y bueno, lo que hace es pues finalmente una falla hepática, que lo podemos entonces ver con ganancia de peso, con crecimiento hepático, ictericia, en la mayoría de los casos, aunque hay presentaciones pediátricas que no forzosamente presentan ictericia, y por eso nosotros, desde el día que empezamos el acondicionamiento, empezamos a hacer mediciones de pesos diarios, así como vigilancia de enzimas hepáticas. Exploramos hígado todos los días, ¿sí? Vemos balances, porque, bueno, finalmente esto, más o menos un 80% de los casos es mortal, ¿no? La incidencia es de 5.3 a 3.7, pero pediatría alcanza todavía mayor riesgo y se ve que el mayor riesgo también es enfermedades o en errores innatos de la inmunidad, siendo mortal hasta un 80%. ¿Cuáles son los riesgos? Como ya había mencionado, el régimen de acondicionamiento, la producción de citocinas por daños previos a órganos, productos endógenos de microbios, otros medicamentos como la misma calcineurina y el factor estimulante de colonias y el mismo proceso de injerto. Entonces, se utilizan criterios en niños, específicamente niños, para nosotros poder determinar una enfermedad veno-oclusiva. El diagnóstico definitivo es por biopsia, ¿sí? Sin embargo, bueno, pues es difícil llegar a esto con pacientes tan inestables, en donde tienen trombocitopenia, tienen alteraciones en la coagulación, ¿sí? Fiebres persistentes, etcétera. Entonces, cuando existen criterios con presencia de los siguientes parámetros, como que requieren múltiples transfusiones, el hecho de aumento de peso, ganancia de peso de más del 5%, que es distinto en adultos, la presencia de hepatomegalia, ascitis, ¿sí? Y el incremento de bilirrubinas más de 2 miligramos por decilitro, ¿no? Con medición de 3 veces consecutivas. Pero a veces no nos esperamos a 3 mediciones consecutivas, sino iniciamos el manejo. El manejo, pues, el específico de fibrotidia, que no lo tenemos nosotros en México, se puede utilizar como profilaxis o como tratamiento, pudiera reducir esto muchísimo, la frecuencia o la severidad de la enfermedad veno-oclusiva. Utilizamos ultrasonido, aunque a veces es muy difícil convencer a los médicos radiólogos sobre pues el uso del ultrasonido como una herramienta diagnóstica, en donde lo que vamos a ver es la hipertensión portal y otras características, criterios específicos que ya están muy descritos para el ultrasonido,
para ayudarnos al diagnóstico. Otra entidad que tenemos con complicaciones es la enfermedad injerto contra-hospedero, que es una complicación muy común al trasplante, y más todavía cuando utilizamos otras alternativas de tratamiento, sobre todo aquellos que son con mismatch, que son haploidénticos, en donde también utilizamos donadores no relacionados, pues la frecuencia de enfermedad injerto contra-hospedero es mayor. Y se requieren de tres cosas: que haya un injerto competente inmunológicamente, que el receptor sea incapaz de rechazar ese injerto y que haya una expresión antigénica tisular del hospedero y que no están presentes en el donador. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Depende mucho, como dije, del grado de incompatibilidad, de que haya un donador no relacionado, depende también mucho de las fuentes que utilizamos. Con mayor frecuencia se puede presentar más enfermedad injerto en sangre periférica, la intensidad del acondicionamiento, ¿sí? También estos polimorfismos de las quimiosinas, citocinas, de moléculas estimuladoras y de los microRNA. Entonces, como les digo, es frecuente y esperada en un centro de trasplante la presencia de enfermedad injerto contra-hospedero, y en compatible se puede presentar hasta en un 20-40%, en donadores no relacionados hasta un 50%, ciento de estos 14% grado 3-4, que los consideramos severos. Y en nuestra unidad nosotros tenemos una frecuencia que va hasta el 25%. Los órganos más afectados es piel, 81%, gastrointestinal, 54%, e hígado, 50%. Entonces, como ven, al momento de poner un nuevo sistema inmunológico en el trasplante, necesitamos nosotros saber las condiciones del receptor, el hecho de que el mismo sistema inmunológico del receptor, a pesar de que esté deficiente, tiene la capacidad de rechazarlo, ¿sí? Sustituir este sistema inmunológico con riesgo de enfermedad injerto contra huésped, y que entonces tenga la capacidad de reconocer inmunológicamente, de actuar inmunológicamente, y que pues exista finalmente un estado de tolerancia en donde permita sustituir el defecto, pero pues también evite tantas respuestas inmunológicas a las que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, dentro de las fases de la fisiopatología de la enfermedad injerto contra huésped, tenemos principalmente este estímulo de daño que tenemos en las células, que puede estar ocasionado por infecciones, por el acondicionamiento, y que esto pues va a motivar el uso de los daños, moléculas de daño, y la estimulación de distintos receptores que a su vez van a ocasionar inflamación a distintos niveles celulares, ¿sí? Migración de estas células, producción de más citocinas, estado de hipercoagulabilidad, estado de daño endotelial, que esto a su vez va a estimular por presentación directa e indirecta a las células, que la célula T es la principal orquestadora de la enfermedad injerto contra-hospedero, que va a condicionar, sobre todo agudo, y que va a condicionar que estimule a las células B y otras células inflamatorias para el daño tisular, ¿sí? Para la apoptosis de las células, que finalmente pues esto se vuelve un círculo vicioso y que se ve aumentado o incrementado con las enfermedades infecciosas, ¿sí? Y que las enfermedades infecciosas, la producción de interleucina 1, de lipopolisacáridos, de TNF-alfa, pues va a ocasionar mayor estímulo de las células T, que son reactivas, y que va a producir mayor respuesta celular inflamatoria y de otros como macrófagos, neutrófilos, y que se va a ver reducida pues la actividad de células T reguladoras, ¿no? Va a haber una alteración también en el timo, en donde no va a haber producción de células T reguladoras, y entonces pues esto se vuelve y se expresa con daño endotelial, daño a tejidos como piel, intestino, etcétera. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Entonces, para entrar a los ejemplos de enfermedades o errores innatos en la inmunidad y trasplante. No sé si hay alguna duda. Bueno, pues espero que me sigan escuchando y sigan poniendo atención. Sí, entonces, todo bien. Perfecto, muchas gracias. En el caso de la inmunodeficiencia combinada grave, que es una de las típicas, de la primera descrita justo con Wiscott Aldrich, que se trasplantaron,
de los errores innatos, pues aquí, desde aquí de entrada, podemos ver que hay una gran diversidad de alteraciones genéticas, de mutaciones genéticas que pueden presentar la enfermedad de inmunodeficiencia combinada grave. Y que dependiendo de cada alteración, pues vamos a tener a distintos niveles expresiones celulares, diferenciaciones celulares, ¿sí? En los cuales, pues, se va a hacer un reto también para el trasplante. Porque, como vamos a ver, depende de la expresión celular y de lo que se esté ocupando, tanto en la región tímica como en los nichos hematopoyéticos, pues es lo que vamos a requerir de acondicionamiento. Entonces, por eso es muy importante, no es lo mismo que se detenga, por ejemplo, en JAK3 o en la cadena gamma común, que ahí se detenga la diferenciación celular, a que la diferenciación sea muy al principio, ¿sí? O que sea un problema, por ejemplo, de una unión en donde, por ejemplo, Artemisa, Serlinus, ligasa, etcétera, pues están aquí involucrados, en donde pues hay una afección Bs, pero no NKs, ¿sí? Entonces, bueno, pues la inmunodeficiencia, como vimos, es muy heterogénea, es muy variable, va a presentar distintas expresiones, linajes, expresiones de linfocitos, tanto NKs, Bs y también incluyendo neutrófilos. Puede estar acompañado o asociado a otras presentaciones clínicas como microcefalia, retraso en el desarrollo, atresia intestinales y bueno, esto pues causa mayor complejidad. Sabemos bien que se debe considerar como una enfermedad que es una urgencia para el trasplante, ya que su severidad de infecciones pues pueden comprometer la vida. Típicamente estos pacientes no viven antes de más de 12 meses. Si viven más es por esfuerzos extraordinarios del inmunólogo. Entonces, pues la oportunidad de tener éxito va en relación o a la mano con la edad del paciente y con toda la experiencia vivida del paciente, con infecciones, etcétera, pues esto va a depender la terapia a largo plazo y su reconstitución adecuada de manera inmunológica. Y es que el trasplante temprano está bien reconocido que antes de los 3.5 meses se asegura una supervivencia de más del 95%, independientemente de la fuente, independientemente del acondicionamiento. Y los eventos que nos van a definir un buen o mal pronóstico en pacientes para trasplante, pues va a ser la edad, las infecciones, las afecciones a otros órganos, la desnutrición. Tanto fue así que en esfuerzos de inmunólogos latinos, cabezados por el Servicio de Inmunología, incluyendo al doctor Bustamante, pues hicieron justo un estudio de qué ocurría con nuestros pacientes con inmunodeficiencia, en los cuales, pues, qué era lo que pudiera estar menguando el éxito del trasplante. Y había muchos factores, entre ellos, pues, poner vacunas, ¿no? El retraso en el diagnóstico, en donde vemos que pues, si hay un diagnóstico neonatal, pues aquí de manera ideal, pues se diagnostica el nacimiento prácticamente y antes de los 3 meses, pues se realiza el trasplante y tienen una supervivencia mayor del 90%. En donde vemos que esto va en decremento mediante, pues va avanzando la edad, porque bueno, pues ya no se diagnosticó, se vacuna, tiene el típico algodoncillo, entonces le dan 1, 2, 3, 4 tratamientos, cae una neumonía, otra neumonía, le hacen el diagnóstico a los 6, 7 meses y se manda a un centro con inmunólogos en donde también hay que tener tiempo de espera, ver dónde está el donador, que si existen los materiales suficientes para el trasplante, y entonces rebasa el año y menos del 25% de los pacientes, a comparación del mundo ideal, que es el 100%, tiene el trasplante y menos del 50% tiene éxito al trasplante. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Hacer el trasplante antes de los 3.5 meses para asegurarse un restablecimiento del sistema inmunológico. Y aquí es donde también tenemos que echar mano de alternativas como la terapia génica, que esperemos que pronto esté en nuestro país, pero bueno, se requieren de muchos esfuerzos. Y el reemplazo enzimático, que lo tenemos en adenosíndeaminasa, que aquí en México pues no hay forma de obtenerlo. Entonces, y es algo que yo les quiero dejar como mensaje,
es que no nada más me sirve a mí que me digan que está linfopénico y a gamma globulinémico, sino que yo necesito que se haga un adecuado abordaje en estos pacientes de la enfermedad, justo porque esto me va a ayudar a hacer también, o sea, está el diagnóstico molecular, pero no confiarnos con, tiene linfopenia, vamos a hacer el diagnóstico molecular, listo, ya está, ¿no? Vamos a trasplantarlo de una vez. No, sino que es necesario definir la enfermedad, definir qué células están en el timo, están ocupando, y por eso es necesario un adecuado abordaje, ¿no? Y darle mantenimiento. Como vemos, pues bueno, todas estas son los genes que se han asociado a inmunodeficiencias. Entonces, les digo, tiene que haber un adecuado abordaje, un mejor entendimiento de la enfermedad para hacer un protocolo individualizado, del cual ya les comenté, que puede ser un acondicionamiento nulo, no mieloablativo o mieloablativo, y que hay asociaciones con complicaciones tales como muerte, infecciones severas, fallas de injerto, síndrome venoclusivo y enfermedad de injerto contra hospedero. Entonces, es muy debatible qué condicionamiento usar, y hay algunos que dicen, bueno, si utilizas un acondicionamiento mieloablativo, hay mayor probabilidad de injerto, pero hay mayor muertes asociadas, sobre todo infecciones, pero hay centros que también europeos, asiáticos, que muestran unos resultados favorables sin acondicionamiento en SCID. ¿Qué ocurre? Bueno, pues hay, en este caso de inmunofenotipo T-, B+, pudiera utilizarse el no acondicionamiento, que es el efecto de la cadena común, JAK3, en donde pudiéramos no utilizar acondicionamiento si tenemos un 100% compatible, pero si tiene la presencia de NK, esto no es posible. Esto va a ocasionar un rechazo. Ahora, si en estos pacientes con este inmunofenotipo no se realiza acondicionamiento, muy probablemente tengamos una quimera incompleta, una quimera mixta, ¿sí? En donde pudiera existir el riesgo a que sea inestable. Pero quizás esa quimera mixta es suficiente para sustituir el defecto celular y nada más quedarnos con el humoral, ¿sí? Entonces, este algoritmo lo diseñé exclusivamente para el hospital, ¿no? En donde, bueno, puse en terapia enzimática, pero no lo tenemos. Sin embargo, cuando tenemos un paciente con inmunodeficiencia combinada severa que está ligada al X, bueno, idealmente se recomendaría terapia génica, pero en este caso, si es menos de 3 meses y tiene un donador relacionado, haploidéntico, no importa, donador relacionado 100% compatible, se puede infundir inmediatamente sin necesidad de algún acondicionamiento, pero solamente si presentamos estas características de estos pacientes. Ahora, si no lo tenemos, entonces si nos estamos enfrentando a otros defectos como ADA, en el caso de ADA lo que se recomienda es terapia enzimática, pero esta, aunque la tuviéramos, es momentánea. O sea, lo que se requiere es o dar terapia génica y si no sirve pasar a trasplante, o en el caso de que no tenemos terapia génica, mandar inmediatamente a trasplante. Y en los otros casos, pues la forma de actuar es, si tenemos una inmunodeficiencia combinada, pues buscar un donador relacionado 100% compatible. Si no lo tenemos, un haploidéntico. Y bueno, si ya no lo tenemos, pues un donador no relacionado. Pero esta toma de decisión significa quizás trasplantar en unos meses, en muchos meses después, porque esto requiere pues de que encontrar al donador, ver que el donador tenga tiempo, el traslado de las células, etcétera, ¿no? Entonces, sí requiere que, pues, que la toma de decisiones ya sea algo que esté fundamentado, algo que esté ya implementado, ¿sí? Para nosotros tomar el mejor donador y bueno, pues la quimioterapia o el acondicionamiento pues dependerá mucho del defecto, de la presencia de NK y de la edad del paciente. Entonces, en un paciente HLA idéntico tenemos hasta el 90% de supervivencia, ¿sí? En un donador alternativo puede ser hasta el 60% específicamente en SCID. En un haploidéntico se ha dicho hasta un 62% comparado con sangre de cordón umbilical en un seguimiento que se ha dado a 5 años. Pero realmente, pues el 95% de la supervivencia en cualquier, si se realiza antes de un proceso infeccioso, o sea, tiene éxito. A comparación del 60% de éxito en pacientes que ya presentaron cualquier proceso infeccioso, que tuvieron vacuna. ¿Qué pasa con la NK? Bueno, pues si la presencia de NK está en el nicho, en el estroma pretímico e intratímico,
¿sí? Si está ausente, los linfocitos precursores que ya están injertados pueden ocupar ese lugar y entonces permitir la antimopoiesis a pesar de que no haya mielopoiesis, ¿sí? Pero en el caso que haya NK positivos, entonces estos nichos pretímicos, intratímicos están ocupados y en su mayoría tienen grandes cantidades de células doble negativos fase 2, fase 3, que compiten contra el linfocito T y no permite una adecuada diferenciación del linfocito, y entonces es cuando se requiere acondicionamiento y altas dosis. Ustedes ya conocen el tipo de enfermedad, de defectos genéticos, pero a mí aquí lo importante es mencionarles que tenemos radiosensibles y es muy importante abordar esto cuando se hace el diagnóstico de un SCID. Decir que es radiosensible significa que hay mayor toxicidad de quimioterapia y tomar en cuenta cuáles son, ¿sí? Y que estos pacientes también son más propensos a tener quimeras incompletas, inestables y también propensos a enfermedad injerto contra hospedero, ¿no? Entonces, bueno, estas son las características de ellos. Los defectos de citosina resultan ser, como les mencioné, más favorables. El NK está ausente, entonces no va a bloquear a las células T, evita el rechazo, entonces, bueno, permite que no haya un acondicionamiento. Y el peor pronóstico es TB negativo, ¿sí? En donde hay una reducción en la tasa de injertos, la reconstitución inmunológica es lenta y entonces para asegurarnos de un mejor pronóstico es necesario utilizar quimioterapia. Entonces, tenemos este tipo de quimioterapias en donde si hay una infección persistente, tales como citomegalovirus o adenovirus, pues esto va a limitar nuestro uso de acondicionamiento muy importantemente, ¿no? Otras inmunodeficiencias que tenemos son las sindromáticas, en el caso de Wiskott-Aldrich, en donde hay la presencia de eczema, de trombocitopenia, en donde hay infecciones severas importantes. Hay una amplia presentación clínica, pero vemos que también es muy importante catalogar a nuestro paciente, porque entonces nos va a permitir en análisis de cómo buscar a nuestro donador, para ver primero también, según en el score que nos dicta OX y que fue después adaptado, si tiene o no indicación de trasplante, ¿no? O sea, yo sé que en muchos nada más es cuestión de tiempo de cumplir todos los criterios para decir que es un Wiskott-Aldrich clásico, pero pues para tener sus, totalmente, que realmente tengamos nosotros la herramienta de decir si tiene o no tiene indicación de trasplante, pues nos tenemos muchas veces que basar del score. Y por eso es necesario que se realicen todos estos estudios y análisis para entonces, si tenemos más de 3 puntuaciones de score, llevar directamente al trasplante, previamente haciendo el análisis de la proteína, ¿sí? Si es accesible, si tenemos a la mano esto, y preferentemente usar donadores 100% compatibles, aunque hemos tenido la experiencia de utilizar haploidénticos con éxito variable, ¿no? Entonces, bueno, tenemos varias mutaciones que pudieran condicionar y que de esto podemos echar mano justo para saber si es una mutación sin sentido completamente o son puntuales y que esto pues quizás pueda asociarse a la clínica, ¿no? Y que entonces nos permita tener una mejor seguridad de que nuestro tratamiento de terapia realmente va a beneficiar al paciente y no lo contrario. Y bueno, tomar en cuenta que estos pacientes pues van a tener infecciones, casi un 65% de los pacientes con Wiskott-Aldrich tienen infecciones por citomegalovirus. Si los niños son trasplantados antes de 5 años, tienen mayor pronóstico y un óptimo pronóstico mayor de 2 años. La supervivencia se espera a los 5 años un 90% y a 10 años un 80%. Y tomar en cuenta esta quimera mixta que puede estar asociada a citopenias y otras enfermedades inflamatorias y que también pueden estar asociadas a enfermedades malignas. Por eso, muchas veces queremos asegurarnos de una quimera al 100%. Tenemos una experiencia de 15 pacientes con una mortalidad del 40%. La mayoría de las causas, la mortalidad está asociada a citomegalovirus y como ven, hemos utilizado también donadores haploidénticos en los cuales hemos tenido éxito tanto en la depresión in vivo como in vitro. Y finalmente, otro ejemplo son en los defectos de los fagocitos, en donde característicamente tenemos la enfermedad granulomatosa crónica, en la cual
bueno, tiene infecciones oportunistas, pero también tiene una tendencia a hiperinflamación, formación de granulomas, colitis, otras enfermedades autoinmunes. Y entonces hay cierta controversia. ¿Por qué? Porque muy al principio decían, bueno, pues si no está tan infectado y si no está tan grave, pues bueno, no trasplantes hasta que haya secuelas, pero si hay secuelas, entonces no hay éxito en el trasplante, ¿no? Entonces, la indicación absoluta ya hoy en día es, si está ligada al X, pues trasplantar, ¿no? Y todavía sigue siendo relativa el trasplante en aquellos que son autosómicas recesivas, y va a depender mucho de su afección, tipo de enfermedades, qué tan profundas son. Y en muchas ocasiones decían, ah, bueno, solamente, y pongo a este soldado en donde está todo desnutrido, todo deteriorado, que seguramente no es capaz de caminar 1 kilómetro, porque ocurre que a veces ya cuando está completamente afectado con infecciones recurrentes, sin la mitad de un pulmón, sin vasos, sin la mitad de un hígado, pues ya se manda a trasplante o se quiere trasplantar, y entonces pues así no hay forma de poder trasplantar, ¿no? Entonces, cada vez se trasplantan más, es muy controversial, sobre todo los autosómicos recesivos, y el acondicionamiento es todavía más controversial, ¿no? Hicieron un estudio que publicaron en el 2017 en el que decían pues la calidad de vida, ¿no? Que en realidad pues dice, bueno, menos desnutrición, menos cantidades de hospitalización, pero el trasplante sí puede asegurar una terapia absoluta, ¿no? Y definitiva. Entonces es necesario todavía hacer consensos en cada paciente, sobre todo en autosómica recesiva, para cuándo trasplantar y con qué trasplantar. Las complicaciones muy asociadas a enfermedad reumatosa son anemias hemolíticas, trombocitopénicas autoinmunes, tiroiditis, reactivación de procesos infecciosos y una alta incidencia de enfermedad injerto contra-hospedero. En nuestro hospital existen, bueno, ya hay más, en promedio se trasplantan 40 pacientes, de los cuales pues más o menos el 25% o menos son inmunodeficiencias. Ya llevamos más trasplantes, esta la realicé ya varios años atrás. En granulomatosos crónicos hasta el 2019 llevábamos 13 pacientes, en los cuales hubo 38% falla injerto, falla secundaria el 15%, finados el 21%, y la causa de muerte en el 75% fue aspergillus, o sea, reactivación. Y al seguimiento, pues que tenemos es ya actualmente casi a 10 años, sí, de estos pacientes en donde sí realizamos haploidéntico y en la mayoría de ellos están vivos. Entonces, hay un alto riesgo de falla secundaria por este estado inflamatorio, sobre todo la producción de citocinas, por una disregulación inmunológica que aumentan el estrés hematopoyético y reducen la quimera, ¿no? Entonces, esta inflamación persiste a pesar del trasplante y afecta a las quimeras y el microambiente medular. Entonces, pues esto puede ser algo que también debe ser tomado en cuenta. Como conclusión, es necesario hacer un diagnóstico temprano para asegurar la supervivencia. Hay muchos retos en trasplante porque tenemos que saber cuándo trasplantar, a quiénes trasplantar, en qué momento trasplantar, disminuir las infecciones, la inflamación, ver qué donador, ver qué tratamiento, qué acondicionamiento dar, y reducir los riesgos de enfermedad injerto contra hospedero, ¿no? Pero también podemos echar la mano a esto, ¿no? Que también tenemos nuevos inmunomoduladores mucho más específicos que se pueden usar en combinación con la terapia génica, y que finalmente la terapia génica puede ser una alternativa para reconstituir inmunológicamente y ya luego dar trasplante de manera definitiva o al revés, ¿no? Y entonces, también creo que se lleven este mensaje, el rol del acondicionamiento, que por sí sola pues, puede condicionar la muerte del paciente por infecciones preexistentes y daño orgánico previo, ¿no? Entonces, es muy importante también el diagnóstico molecular para desarrollar un buen acondicionamiento, el tipo del donador, y bueno, saber que la reconstrucción inmunológica va a depender de todos los factores previamente mencionados, ¿no? Y bueno, finalmente, pues es todo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Muchas gracias, Nir. No sé si tengan alguna duda para la doctora Ramírez Uribe. Muy buena clase. El doctor Huerta va a comentar. Adelante, doctor Huerta. Bueno, nada más
en los sistemas de compatibilidad e incompatibilidad, además de los grupos sanguíneos, RH, IABO, etcétera. Se estudia también los antígenos Lewis de compatibilidad o incompatibilidad para la realización de trasplante. Y por otro lado, mencionar que verdaderamente es un orgullo contar con la doctora Nidesia en el Instituto Nacional de Pediatría, de quien he visto su evolución profesional y académica cada vez más impresionante, y verdaderamente es un orgullo para el instituto contar con su experiencia y información científica siempre actualizada, y sobre todo su interés por encontrar nuevas rutas para el tratamiento de estos padecimientos. De un año para acá veo muchas sorpresas y veo también un análisis mucho más profundo. La pregunta que me surge una vez más, y la interrogante todavía muy compleja, del Epstein-Barr virus como causante de problemas. ¿Cómo podríamos evitar este virus? ¿Cómo podríamos potencializar los mecanismos anti-Epstein-Barr virus, por ejemplo, interferón, los distintos tipos de interferón que ayudaran a combatir este virus para evitar más secuelas? Muchísimas felicidades, doctora Nidesia, y es un orgullo nuevamente mencionarlo, tenerlo en el instituto. Muchas gracias, Nid. Sí, gracias, doctor. Gracias por el comentario. De manera breve, pues bueno, las herramientas que tenemos para infección de virus Epstein-Barr es terapia celular específica, en donde se puede dar linfocitos T previamente sensibilizados, y justo en pacientes previos a trasplante se puede aplicar tanto virus Epstein-Barr como citomegalovirus, y también justo para evitar reactivación o infección por virus Epstein-Barr, y que esto conlleve a una enfermedad proliferativa, linfoproliferativa en el post-trasplante, utilizar rituximab, ¿no? Tratando de prevenir lo que en la mayoría de los casos haploidénticos lo llegamos a utilizar a bajas dosis, justo para prevenir eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nid. Excelente clase, ¿eh? Cada vez está mejor. Gracias, Doc. Les Muy deseo amable. un excelente inicio de semana a todos. Bye. Bye.